Es un monólogo del que no sales indiferente, con el que probablemente a ratos te sientas muy incómodo. Pero ese es el teatro, ¿no? Con los ojos cerrados, en Nave 73, Marc Parejo es su protagonista. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros, un placer. Esta temporada estamos empezando preguntándoles a nuestros invitados para hacer una reflexión sobre el teatro contemporáneo. ¿Cuáles crees que son las características o qué crees que distingue el teatro del siglo XXI, el teatro que se hace hoy? Pues mira, llevándolo a nuestro terreno, es decir, a mi terreno, o en este caso al terreno de la función que estamos representando ahora, ¿no? Desde Maniac Producciones, que es mi productora junto con mi socio Nicolás de Gliantoni. Yo creo que es una pregunta muy personal que depende de quién se la preguntes, te va a contestar una cosa u otra, ¿no? Para mí, la diferencia es que o el teatro que a mí me llega o el teatro que a mí me gusta o el teatro que a mí me gusta producir o que me gusta hacer, es ese teatro que te modifica cuando sales de ver la función. Es decir, ese teatro que te sumerge completamente en la historia, te hace sentir parte de ella y una vez sales, te ha modificado. De alguna manera, para bien, para mal, pero que de alguna manera el teatro sirva para eso, ¿no? Para tocar almas, para hacer que la gente sea consciente de las cosas que se plantean encima de un escenario y que de alguna manera, como te decía, salgan totalmente transformadas, de cómo entras a cómo sales. Para mí esa es la diferencia igual del teatro que se está haciendo hoy en día. Bueno, verdaderamente hablamos hoy contigo con los ojos cerrados, una función que está en Nave 73 y verdaderamente te cambia, vaya que sí te cambia. De hecho, diría que acaba la función y el público se queda ahí que no sabe muy bien dónde irse, qué hacer, o si se levanta, si aplaude, Sí, sí. sí, es lo que te decía, ¿no? Al final, esa pregunta, esa primera pregunta que me parece muy interesante, yo creo que depende a quién se la hagas, te va a contestar una cosa u otra, ¿no? Para mí es eso, yo me enamoré de esta función sin verla, porque yo no la llegué a ver, yo conocí este texto porque he estado haciendo una serie de televisión durante 6 años, donde en Italia tuvo mucho éxito, la vendieron a Italia y funcionó muy bien allí. Entonces, en uno de los viajes que yo hice a Italia, durante estos 6 años he ido mucho a Italia por cuestiones de trabajo, pues conocí a un actor que estaba representando esta función en Nápoles. Me contó de qué iba, me encantó la premisa de la obra y me pasó el texto, lo leí y me fascinó. Entonces, a partir de ahí empezamos a poner el motor en marcha para armar todo un grupo de trabajo y poder llevar a cabo esta función. Y como tú dices, es una función que obviamente indiferente no te va a dejar. De alguna manera te va a hacer pensar y te va a tocar en lo más profundo de tu alma. ¿Qué pensaste cuando leíste ese texto por primera vez? Porque el arco dramático es impresionante, o sea, es un verdadero Mm, arco el del sí, personaje. Y supongo que al leerlo por primera vez, es que en texto, o sea, desde luego que en teatro impacta mucho, pero el texto per se supongo que también. sí, 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 sí. Yo, pues mira, elegí este texto por dos razones. Una, primero, por la temática y por lo que exponía, ¿no? Me gusta mucho el teatro de crítica social y de exponer, incluso de incomodar a veces al espectador, ¿no? De ponerle una tesitura que el espectador dice, ostras, que es que esto está ocurriendo y a veces no somos conscientes, ¿no? Eh, pero Pero cuando yo leí el texto por primera vez, lo que pensé fue, qué bonito personaje, dentro, entiéndeme por lo de bonito, qué bonito personaje para interpretar y qué difícil y qué complicado de hacer. No sé por dónde empezar. Eso es lo que pensé. No sé cómo coger este texto y llevarlo a cabo. Primero, es un texto maravilloso, pero es muy narrativo. ¿No? Y entonces a veces lo narrativo puede resultar un poco, pues eso, artificial a la hora de interpretar, ¿no? O sea, teníamos que intentar encontrar la manera desde el lugar eh, para contar la historia y que llegara al espectador. De hecho, nosotros en los ensayos no ensayamos tanto, digamos, la función como una manera de ensayar convencional, sino cómo transmitir el mensaje al espectador. De hecho, yo ensayaba sentado en una silla. Entonces, bueno, lo que me pareció es que era muy bonito de representar, pero muy complicado de hacer. De hecho, tuve mil crisis en el periodo de ensayos porque no sabía por dónde tirar.
Hombre, desde luego que el personaje es dificilísimo porque el 99% de la obra en realidad es un gran embaucador, ¿no? Él embauca al público, empatizas, Sí. quieres conocer su historia. Bueno, Mm. deduces que algo hay, pero tampoco te preocupa demasiado. En realidad estás como muy atento a su día a día y de repente. Es un encantador de serpientes, como digo yo, ¿no? De alguna manera el personaje se está justificando ante el público, ¿no? Porque al final es un monólogo que rompemos la cuarta pared y el monólogo va direccionado a los ojos de la gente. Que al principio también eso nos creaba un poco de controversia, el hecho de pensar, ¿por qué este hombre habla? ¿A quién habla? ¿Por qué habla? Al final es una convención teatral y le contamos la historia al público, ¿no? Pero sí, claro, lo que intentamos nosotros es que la gente empatizara con este personaje, que fuera de lo más cercano y lo más normal, entre comillas, y que luego la gente, una vez ya en su terreno, pues se diera cuenta de la terrible verdad. Desde luego que el trabajo actoral es muy grande y también pensaba en concreto en el trabajo de voz, ¿no? Juegas mucho con la voz, con el tono, casi Mm. para transmitir en un principio la dulzura, en otros momentos la inseguridad, la inocencia. Sí, a ver, también eso ayuda mucho la sala en la que estamos. Es decir, yo creo que esta función en una sala grande con mucha gente, eh, creo que no me saldría desde otro lugar. Al final el tema de proyectar también te aleja un poco de esa naturalidad y esa verdad que no tiene por qué, pero aquí tengo el público tan cerca que no necesito, casi les susurro al oído lo que mis pensamientos, ¿no? O sea, no necesito levantar la voz, no necesito hacer ningún gran esfuerzo para que la gente me oiga, entonces eso me ayuda a mí a la hora de interpretar para que todo sea mucho más cercano y mucho más, pues eso, al final que se lo estoy contando a una persona que tengo, pues eso, a 2 metros de mí. Es curioso cómo durante gran parte del proceso tú empatizas con el personaje, intentas incluso comprender sus razones, que esto si lo piensas Mm. fríamente te coloca en un lugar muy incómodo. No deberías ni intentar entenderlo, no deberías ni intentar empatizar, pero es verdad que como le vas conociendo, de repente hay algo, hay un microsegundo en el que se genera esa, ¿no? Ese choque. Sí, sí, sí. De hecho, mucha gente me cuenta esto, ¿no? Lo que me estás diciendo tú, ¿no? E incluso hay gente que me ha llegado a decir, dice, es que lo podía llegar a entender a este personaje, ¿no? Bueno, pues sí, es que la verdad es que el texto está muy bien escrito, es un dramaturgo maravilloso romano, Luca Pizzurro, y el texto está muy, muy, muy bien narrado, muy bien contado y el arco del personaje muy bien desarrollado, porque como bien decías, el personaje te lleva a su terreno para luego, cuando ya te tiene allí, pues eso, un encantador de serpientes, es cuando de repente te da el mazazo y te das cuenta absolutamente de todo. Es verdad que desde luego te coloca al público en un lugar muy, muy incómodo. He llegado a leer que hay gente Mm. que hasta se levanta de la incomodidad. Sí, de hecho ha ocurrido. Estuvimos en Jaén en el mes de octubre y se levantaron como 7 u 8 personas de la sala y se fueron. Y aquí en Nave 73 nos ha ocurrido una vez solo. Además fue un momento en el que yo estaba hablando, o sea, ni siquiera se esperó, no lo digo como crítica, no, no, no me importa y lo puedo llegar a entender. Ni siquiera se esperó a un oscuro, ¿no? Yo estaba contando algo del monólogo y de repente se levantó un hombre, que además era un hombre muy alto de 2 metros y empezó a bajar hacia abajo. Y digo, ¿me va a pegar? O no sé qué va a ocurrir, no sé qué va a ocurrir aquí hasta. Me desconcentré un poco, ¿no? Pero bueno, entiendo que la gente no quiera someterse a este tipo de, bueno, pues no sé, de situaciones o de verse un poco comprometidos por la temática que se está tratando. Lo puedo llegar a entender, cada uno es libre, obviamente, de elegir. Verdaderamente eso lo que demuestra es que la función es un espejo, te coloca en un lugar muy incómodo y sobre todo creo que la gran pregunta con la que se va al público, si has tenido la suerte de no vivir una situación así, es cómo como sociedad somos capaces de esconder esta situación durante Claro, décadas. sí, 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 la verdad es que, bueno, pues lo he dicho en alguna ocasión, que al final la gente, y me incluyo, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida saber que ocurren cosas en el mundo y cerrar los ojos
y como esto no va con nosotros, o porque está ocurriendo lejos, o da igual, o el vecino, pero como no va conmigo, pues cerramos los ojos e intentamos evadirnos de eso, ¿no? Y lo que ocurre con esta función es que el espectador entra en una sala donde se encuentra en casa de este señor, de este personaje de Bruno, y no tiene escapatoria. Entonces bueno, tiene escapatoria, sí, se puede ir de la sala, como ha ocurrido, pero al final te pone en una tesitura un poco compleja, sobre todo cuando ya has empatizado con un personaje y creías que es de una manera y te das cuenta conforme va pasando la función que lo que se había construido en tu cabeza no es ni por asomo lo que pensabas. Es curioso que cuando se genera esa empatía, luego en ti genera un cierto sentido de culpa, de cómo Dices en el empatizas con eso. espectador. Sí, 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 claro, claro. Al final empatizar pues eso, con este personaje es complejo, es complejo. Mira, el otro día vino Tony Flix, que es un jefe de prensa amigo mío, mm, y nada, y entonces vino a ver la función un domingo y se esperó, me dio 2 besos y se fue. Dijo, me tengo que ir. Y al cabo de 4 o 5 días me llamó por teléfono y me dijo que se fue rápido porque salió muy tocado y que necesitaba como 4 días para asimilar lo que había visto y entonces ese día me llamó para contarme, para felicitarme, que le había gustado mucho, pero que realmente le había impactado mucho y que necesitó como 3 o 4 días para digerirlo. supongo que cuando uno hace un texto así, y bueno, en tu caso que fue más que premeditado, porque como decías, te conquistó desde el principio, el desarrollo del personaje, de preparar el personaje, te llevará a muchísimas encrucijadas morales de yo no sé cómo contar esto, cómo contarlo sin juzgarlo, cómo contarlo desde Claro, la verdad, porque es muy difícil, ¿no? Ponerte en la psique de alguien así. claro. Sí, 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 como te decía antes, pasé por muchas crisis en los ensayos porque empezaba a leer y a mitad de función tenía que parar. Digo, es que no sé por dónde coger, no sé si incluso soy capaz de hacerlo. Era muy complejo. Al final, obviamente, no puedes juzgar al personaje porque si no es inviable hacerlo. Eh, y bueno, es verdad que, como te decía antes, es un personaje que ahora ya llevamos ya varias funciones, llevamos pues desde el segundo mes en Madrid, pues vas disfrutando del personaje, pero en el momento no lo puedes juzgar. O sea, al final lo que hemos hecho nosotros es intentar humanizar a este personaje, ¿no? Humanizar a un monstruo, por así decirlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es, yo creo, lo que le crea a la gente tanto conflicto. Porque verdaderamente cuando sales a la calle los monstruos también son humanos. Claro, efectivamente. Y vamos, están aquí a la vuelta de la esquina, seguramente, ¿no? El que menos te piensas, pues eso, puede ser un personaje como el personaje de Bruno. No quería dejar de lado la iluminación que juega mucho en todas las Sí. recreaciones, en los lugares, en incluso las personas que no están y en el monólogo se hacen presentes a través de la luz. La iluminación casi se convierte, diría, en otro protagonista. Totalmente. Para mí, yo siempre digo que la iluminación es otro personaje más de la función. Eh, bueno, es verdad y es cierto que tenemos a uno de los mejores iluminadores de este país, que es Juanjo Llorens, eh, que es una persona tremendamente generosa y muy buen iluminador, de los mejores de este país. Y bueno, ha hecho un trabajo esencial para la función y que creo que si el texto era bueno, la iluminación ha llevado al montaje a otra dimensión. Igual que con la música, ¿eh? Con la música tenemos a Nayeli Barrola, que es otro gran músico, bueno, músico, dibujante, compositor, actor, productor de Nombre Bilbao, que renacentista. sí, 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 totalmente. Es verdad, ¿eh? Y ha hecho un trabajo también con la música espectacular, espectacular. Para mí, de hecho, bueno, ahora porque llevamos 2 meses en Madrid, pero si de repente nos sale algún bolo fuera de Madrid y tenemos que hacer algún ensayo, si no es al menos con la música, porque con la iluminación obviamente es complicado ensayar, pero si no es con la música a mí me cuesta mucho hacerlo ya, porque es como son motores que a mí me impulsan a seguir contando la historia, ¿no? Tanto la iluminación como la música. Más porque, como bien decías, digamos que es una gran narración
No Mm. tiene prácticamente nada de diálogo, No. o de nada más picado, ¿no? Es que es una gran narración, es como un cuento Sí. muy largo que se cuenta durante una hora. Y Ujú, también ahí vemos como la escenografía es muy pobre, tenemos muy poco, tampoco hace falta más, con ujú. dos sillas y poco más y ese triángulo. Cuentas esta historia, ¿no? Al final es increíble el poder evocador de la palabra con la música, no, no necesitas nada más. Sí, fíjate que al principio mi socio y yo nos reuníamos y es verdad que yo estaba como más empecinado en hacer otro tipo de escenografía y él me decía, no, primero por una cuestión de logística, porque es mucho más fácil irnos de gira con cuatro elementos, ¿no? Pero luego es verdad, más allá de eso, de una cuestión de logística, el texto es tan bueno que no necesitas absolutamente nada más. Nada más. Creo que los cuatro elementos o los cinco elementos que tenemos en escena tienen un porqué y un para qué, ¿no? Al final todo está justificado y todo tiene su sentido. Bueno, estamos contentos con la elección de haber elegido estos cuatro elementos para contar esta historia y como tú dices, creo que no necesita absolutamente nada más para que llegue. Bueno, Marc Parejo, no te quito ya más tiempo, protagonista de Con los ojos cerrados, que está en AVE 73, este monólogo que desde luego no te deja indiferente. Uh -huh. Aunque te levantes y te vayas, no te va a dejar indiferente, te vas a Desde acordar. luego, desde luego, pues nada, muchísimas gracias.